Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Comienza un nuevo episodio Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Hoy os traigo el primer episodio buzón de voz de este 2021 y cuento ni más ni menos que con 4 participantes, por no decir 4 grandes amigos. En muchas ocasiones se habla de lo que más atrae a un oyente de podcast de su programa favorito, ese engagement o esa conexión emocional que siente al escuchar un episodio y que al acabarlo hace que desee que llegue la siguiente entrega lo antes posible. Por eso he decidido lanzar una pregunta muy simple en el grupo de mecenas de Al otro lado del micrófono. ¿Qué es lo que más te gusta del podcast que más te gusta? O sea, de tu podcast favorito. Yo creía que iban a aparecer respuestas muy parecidas o muy similares, pero no. Tenemos distintas opiniones que me gustaría repasar con todos vosotros. Vamos a abrir el buzón de voz para ver qué mensajes nos han dejado a esta pregunta. Lo que más me gusta de los podcasts que me gustan es el sonido, que me sorprendan, pero no me refiero a calidad, sino a lo que se puede llegar a hacer con el sonido. Cuando me sorprenden, rebobino y vuelvo a escuchar. Habéis escuchado a Margot Martín de El Recuento y su respuesta me gusta mucho, ya que nos invita a experimentar y a descubrir las posibilidades ya no del propio podcasting, sino de nuestros programas. Aunque os advierto que con ella lo vamos a tener un poco difícil, ya que por sus oídos han pasado muchos, pero que muchos podcasts con muchas horas de grabación. Y ahora vamos con el siguiente audio. Hola Jorge, ¿qué tal? Pues a mí lo que más me gusta de los podcasts que me gustan es sobre todo la temática, porque los intento buscar por la temática que me gustan, temáticas que me gustan de tecnología, de música y de educación, pero sobre todo me suelo quedar por la forma en que tiene el podcaster de expresarse, la forma que tiene de comunicar. Lo que más importante para mí sería la forma de comunicación y la forma de entretenerme. Es una de las partes básicas para quedarme. Hay algunos podcasts que escucho que el podcaster deja demasiado la flipadez. Digamos que está un poquito flipado y esa flipadez no me acaba de gustar. Entonces muchas veces esos podcasts los abandono. Pero bueno, básicamente podríamos decir el resumen, que es la forma como se expresa el podcaster, lo que me hace quedarme en un podcast. Hasta luego. Aquí coincido totalmente con Carmelo Sena, de Mundo Suzuki y Control Parental. Reconozco que en muchas ocasiones he escuchado y escucho podcasts de temáticas que ni me van ni me vienen, solamente por el estilo del podcaster en cuestión y viceversa. Aunque en ese caso menos ocasiones, pero alguna vez sí que me ha pasado. Que por muy interesante que haya encontrado el contenido de un podcast, el estilo de la persona que me habla no me ha terminado de convencer y he acabado abandonando el programa. Pero ya digo, en muy poquitas ocasiones. Ahora decidme si esta voz tan dulce no debería tener su propio podcast. Lo que más me gusta de los podcasts que más me gustan es la complicidad. La complicidad entre sus componentes y la complicidad que se forma con los oyentes cuando sabemos de lo que están hablando sin necesidad de que se expliquen. Vamos a ver si entre todos convencemos a Agel de una vez por todas para que se pase al otro lado del micrófono y nos haga cómplices tal y como dice ella en su audio. Que por cierto, también comparto y de hecho creo que es un punto de inflexión. Una vez que eres capaz de hacerte cómplice de un podcast es que ya eres parte de su audiencia y seguramente ya estés suscrito y con las descargas automáticas activadas. Y ahora nos vamos al otro lado del charco para conectar con Leo de Radio Babel. Personalmente a mí lo que más me gusta del podcast que más me gusta es la irreverencia y el desinterés que tienen para llevar adelante el podcast, el programa y los temas que manejan, que suelen ser bastante pesados, bastante complicados de manejar. Lo que más me gusta del podcast que más me gusta es la irreverencia, lo distendido, la tranquilidad con la que se toman el tema en cuestión y por supuesto el humor, ¿no? El desinterés por quedar bien, el desinterés por llamar la atención, el desinterés por cumplir con alguien y al mismo tiempo el compromiso
con ese mismo desinterés de que el programa quede perfecto, de que la temática esté completamente cubierta y en cierta forma hasta por momentos tomarlo con la seriedad pertinente. Estoy hablando de el podcast Misión de Audaces, por supuesto, que son los más irreverentes o uno de los más irreverentes y al mismo tiempo más comprometidos con su audiencia y la temática que abordan. Aquí Leo se me ha adelantado, porque esa es precisamente una de las cosas que más me gustan del podcast que más me gusta a mí. Ya pueden hablar de una temática que no tenga nada que ver con su nicho y que a mí tampoco me guste mucho, pero si los componentes de un podcast se lo están pasando bien, a mí personalmente también me hacen pasarlo bien, y seguramente a todos sus oyentes también. Aunque eso tiene una pequeña parte negativa, y es que de cara a los nuevos oyentes puede que a veces les haga despistarse un poco y no logren captar el tono o la esencia del podcast en cuestión. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Antes de irme, me gustaría dar las gracias a Margot, a Carmelo, a Agel y a Leo, y a todos los mecenas por su participación con estos audios en el modelo buzón de voz y también por sus apoyos a través de mi perfil de Ko-fi. Lo que más me gusta a mí, de la audiencia que más me gusta, es que participen activamente cuando se lo pido. Y cuando no se lo pido también, porque son así de activos. Así que gracias de nuevo. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana que esté lleno de podcasts que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram del podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono para elegir vuestro capítulo favorito en la encuesta semanal de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.